dale. Ahora hacemos algo parecido. Bien. Bueno, a ver. Ejemplo, tema, a ver, ¿qué tema podemos elegir? ¿Qué le llama la atención? Puede ser de algún incendio, de alguna Mirá, fábrica. yo Sí, elegí el tema de, ya había visto más o menos el que quería de Pabellón Séptimo de la cárcel. sí, ¿lo querés contar? ¿De qué trata? Lo miré así nomás. Bueno, lo voy a contar. Bueno, esto pasó en Buenos Aires, en Villa Devoto. Bueno, donde había unos presos que a la hora de tipo 11 de la noche, ellos tenían para mirar la tele, 1 hora. Resulta, bueno, que se empezaron a mirar su horario de televisión, y uno de los policías, uno de los guardias, le dicen a los chicos, Oscar principalmente, que apague la tele o le baje el volumen. Entonces Oscar apagó el volumen, pero no apagó la tele. Entonces el policía le dijo, no, apágala, y no querían apagarla, entonces el policía se enojó. Se fue y le dijo, voy a volver, le dijo el policía a Oscar. Se fue el policía y cuando estaban durmiendo, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, el policía llega y abre la celda donde estaba Oscar y se lo quieren llevar. Entonces Oscar sabía, si se lo llevaban, lo iban a fajar, ¿viste? Entonces los compañeros de Oscar lo agarraron todos a Oscar y entonces el policía no pudo la fuerza, porque eran muchos contra uno, y se fue el policía. Como a las 5 o 6 de la mañana, llegan un montón de guardias a hacer como una reclusa. Empiezan a cerrar las celdas, empiezan a pegarles con balas de goma, a tirar bombas, humo, de todo, a darle con lo que tenían, ¿no? Entonces, entre una de esas, cuando empiezan a tirar las bombas de humo, los presos pusieron los colchones para que no los lastimen, y se empieza a incendiar los colchones. Y ahí es donde empieza el caos. Bueno, ahí murieron de asfixia, de golpes, de todo. Bueno, pasan los minutos donde se empieza a incendiar todo, y ya la celda de tan quemada que estaba, se empiezan a abrir las puertas. Entonces los presos empiezan a salir y a correr por los pasillos. Y ¿Viste? acuérdense, no sé si se acuerdan de ese caso, que fue transmitido por la televisión. Sí, 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 a mí es un caso que me quedó mucho, porque yo me fui a ver al Indio Solari a un recital, y ahí contó la historia y ahí me quedó esa historia, ¿viste? Por más allá de lo que hicieron o no hicieron, el trauma que le generó a los que estaban ahí adentro en ese momento, lo que pasaron, ¿no? Y bueno, y ahí los presos empezaron, bueno, había muertos, había sangre, había, no sé, se escuchaba el silencio, solamente todo silencio, el fuego, los gritos. Los presos pisoteaban a todos los que estaban en el piso y escuchaban las ampollas explotar de lo quemado que estaban. Y bueno, y entonces los policías le decían a los presos por dónde tenían que ir. Ellos tenían que llegar al patio. Entonces había un pasillo donde los presos empezaron a correr, los que estaban vivos, que eran como, en ese momento eran 69. Empezaron a correr, y los policías los esperaban. Y ahí le empezaban a dar. Entonces ellos lo único que se agarraban era la cabeza para que no le golpee, porque el que le pegaba la cabeza se caían al piso. Y lo esperaba. Y bueno, a todo esto se dice de que los mismos guardias no dejaron que entren los bomberos. Y bueno, y hay gente que se salvó, y hay gente, bueno, que murió en esta masacre. Esto pasó en el 1987, me parece, y recién se hizo como porque fue en el tema en la época de los militares, donde estaba todo lo que Bueno, hacía, toda por la época de ejemplo, en el caso que contó la compañera, ¿qué tipos de trauma hubo? de todo, de todo hubo, Por de ejemplo, violencia física, no, psicológica. los tipos de trauma tenés trauma tipo 1, Ah, claro. trauma tipo 2, el trauma mixto, después tenemos trauma complejo, trauma relacional y
traumatizaciones secundarias. ¿Cuál entraría dentro de este caso, por ejemplo? Escuchen, el trauma tipo 1 es un evento único, ¿sí? Repentino y es externo, ¿sí? Se acompaña con lo que es un dolor masivo, ¿sí? Un dolor psíquico. ¿Bien? Después tenés el trauma tipo 2 que ocurre como respuesta a un estresor crónico, ¿sí? Puede haber miedo, ausencia de sentimientos respecto a ese trauma inicial que lo inició. ¿Bien? En ese también se incluye que estrategias de defensa, manejo de la negación. Después tenemos lo que es un trauma mixto, que es un encuentro, un evento, perdón, único, repentino, también externo, igual que en el trauma tipo 1, pero que quedan con secuelas severas, secuelas crónicas, donde hay muerte, donde hay desfiguración, donde hay pérdida del hogar, puede ser, entre otros. Ese es el trauma mixto. Bien, después tenemos el trauma complejo, ¿sí? Que es por una exposición prolongada, repetida y externa a acontecimientos traumáticos. Ustedes vayan escuchando y después me dicen cuál les parece que le pertenece a este caso. Después tenemos el trauma relacional, que se da por fallo del ambiente en que nos criamos. ¿Bien? Y tenemos después traumatizaciones secundarias, que es el proceso por el cual el individuo que observa el sufrimiento de otro experimenta paralelamente lo mismo. ¿Qué tipo de trauma hay en esta situación que planteó la compañera? Todas pueden participar, ¿no? Puede ser el número 1, que fue producido por algo externo. Hola, profe, buenas tardes. En este caso, un incendio. Bien. 1, Rocío, ¿vos qué te parece? Trauma mixto, día. Trauma mixto. Mixto. Trauma mixto. ¿La mayoría coincide? Para mí es el Sí. número 1, El el tipo 1. Para mí es mixto o sea, también, profe. sería algo Bien. no esperado. Trauma mixto. Para mí también sería Claro. mixto. El trauma mixto es único, dijimos, es repentino, es igual que el trauma tipo 1, pero que quedan secuelas que son severas, secuelas crónicas. Sí, porque acá apareció muerte, desfiguración, desesperación. ¿Sí? Bien, entonces eso es una parte que yo quiero que ustedes sepan del caso Sí. que eligen. ¿Se va entendiendo? Bien. Después, los tengo anotaditos, las víctimas. ¿Qué tipos de víctimas hubo? Se me perdió. Tipos de víctimas. Tenemos víctimas primarias, que son las que se encuentran en el epicentro del desastre. Vamos a suponer en este caso los que comenzaron con este incendio, vamos a llamarlo incendio. Vamos a suponer los que idearon y dijeron, bueno, vamos a tomar la prisión.
¿sí? Víctimas primarias. Víctimas secundarias, la familia y los amigos de esas víctimas. Víctimas de tercer nivel. El personal que interviene en el rescate y la emergencia. En este caso, según lo que se dice, no dejaron entrar a personal que sea de bomberos, enfermeros y demás, pero una vez que terminó el caos, por así decirlo, ellos intervinieron. Entonces, están en víctimas de tercer nivel. ¿Bien? Víctima de cuarto nivel, conformado por la comunidad que está implicada en ese suceso, o sea, la gente que vive en esa comunidad donde sucedió. ¿Sí? Luego tenemos víctimas de quinto nivel, ¿sí? Que son las personas que están implicadas de manera indirecta. Por ejemplo, quien vio en vivo y en directo lo que sucedía. ¿Sí? A mostraros imágenes súper fuertes de ese episodio. Y como último tenemos un sexto nivel que es integrado por las personas que podrían haber estado en ese lugar y podrían haber sido víctimas de primer nivel y no lo fueron por X motivo. Vamos a suponer uno de los reclusos que el día anterior le dieron libertad. Pone. Bien, entonces de cada caso tienen que saber decirme cuáles son cada víctima. ¿Sí? Bien. Y ahora la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. ¿Quién quiere arrancar? De cómo hubieran abordado, vamos a suponer, a nosotros nos dejaron entrar luego con el personal de bomberos y nos encontramos con un recluso, una víctima, que aparentemente no tenía ningún daño de salud, no estaba quemado, solo estaba aturdido, lo encontramos en un rincón, llorando desesperadamente, y nosotros nos damos cuenta que esa persona necesita ayuda. ¿Qué haríamos? Y primero trasladarlo a un lugar seguro, que se sienta cómodo, que esté tranquilo, y bueno, ahí preguntarle cómo se siente, si necesita Erika, algo. Sí. Antes de trasladarlo, ¿uno qué hace? Se presenta. Se Se presenta, presenta. le dice mi nombre Ese es esto, nunca yo se lo trabajo olviden. en esto. Nos presentamos rápido, obviamente, porque vamos a suponer que estamos ahí Claro. en una situación Una locura. de caos total y no sabemos si nosotros nos podemos convertir en víctima. Entonces, una presentación Exacto. rápida y lo llevamos a un lugar seguro. Bien. Después, segundo paso. Preguntar qué necesita. Que si necesita algo, claro. Bien, ¿de qué forma? ¿Cómo lo preguntaría? No sé, es complicado porque si va una situación muy, no sé, necesitas algo, querés, no sé, que llamemos a alguien. No sé. Bien. ¿Alguien quiere aportar otra cosa de cómo afrontaría en ese momento que están ahí? También le podemos preguntar si le duele algo, Si necesita ayuda médica. Claro, sí.
porque quizás en la primera impresión puede que no tenga nada, pero sí puede que le haya pasado algo, no sé, entonces, sí. Está bien. Está bien, está bien. Bien, entonces nosotros en primera instancia llegamos, nos presentamos, en este caso lo debemos trasladar a un lugar seguro. Quizá dentro de la prisión había algún lugar seguro, obviamente en este caso no nos van a dejar salir con el preso. No. Aparte también para nosotros también, que sea un lugar seguro para nosotros. Claro, porque acá nosotros estamos hablando con personas que cometieron algún delito por algo, están dentro de la cárcel. Entonces también tenemos que tener seguridad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, nuestro objetivo es reducir la mortalidad, proporcionar apoyo, ¿sí? De cualquier tipo, y proporcionar fuentes de asistencia, de contacto de asistencia Sí, hacia la víctima. anunciado, coche. Entonces, nos presentamos, le pedimos a la persona que se presente también, tratamos de usar frases cortas. Hola, mi nombre es Erika, pertenezco a Bomberos Voluntarios y estoy acá para ofrecerte mi ayuda, quiero saber tu nombre, mi nombre es Juancito, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un vaso de agua? ¿Necesitas cambiarte de ropa? ¿Necesitas saber cómo está, vamos a suponer, tu compañero de cuarto? No sé, se me ocurre. Claro. ¿Bien? Nunca perdemos lo que es, acuérdense, el contacto visual con esa víctima, con la otra persona. Hablamos pausadamente, ¿sí? Yo entiendo que en esta situación que contó la compañera, vamos a estar todos muy ansiosos y todos en un caos total. Si es una situación, vamos a ponerla diferente a otra que puede ser un accidente de tránsito, o sea, dentro de todo lo normal, un choque vehicular que no pase a mayores. En esto donde están involucrados tantas víctimas y tanta gente, es medio complicado decir, bueno, me calmo yo para poder ayudar al otro. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a estar en un estado de alerta, ¿sí? Pero tratamos de mantener siempre la calma, la compostura. ¿Bien? Entonces, informamos, ¿sí? Acuérdense que siempre tenemos que, para abordar un caso, sí es posible tener toda la información previa. Nos puede suceder que, vamos a suponer, estamos yendo de viaje con nuestra familia, no estamos de servicio, no. Y estamos cruzando un puente y vemos una persona que se quiere arrojar. Nosotros podemos ayudar también en ese caso. Y no vamos a tener información. ¿Sí? En este caso, podemos recaudar la mayor información posible. ¿Bien? Entonces, otro de los objetivos es el alivio inmediato de los síntomas. ¿Sí? Frío, calor, hambre, sed, lo básico. Bien, entonces le podemos preguntar a la víctima si necesita agua, si, como dijo la compañera, si necesita que lo vea un médico. ¿Sí? Podemos preguntarle a él qué sucedió, querés contarme. ¿Sí? Siempre. Después, hola hija, identificamos todo lo que sean los recursos de ayuda
y de rescate. Nosotros tenemos que tener visualizado, en este caso a lo mejor dónde están bomberos, dónde está la ambulancia estacionada, afuera, dentro, el paramédico, el enfermero, porque no sabemos si esa víctima en un segundo se descompensó. Bien, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bien. Ahí. Entonces, primero, escucha activa, dijimos. El reentrenamiento de la ventilación hará que la persona se tranquilice. ¿Se acuerdan? Era el manual ABCDE. El de los El 4 reentrenamiento de la tiempos. ventilación. También recuerden que hubo humo. Entonces, la ventilación esta, que podemos hacer esos ejercicios nosotros, también es bueno para la víctima, además de que la tranquiliza y demás. ¿Sí? Categorizamos todas las necesidades que tenga, las que se puedan resolver en el momento, perfecto, y lo demás lo vamos categorizando. A lo mejor esta víctima quiere que su familia sepa de lo que pasó y que le está bien, y vamos a suponer que es un caso medio complicado, como dije antes, que la policía y demás nos dejan que hagamos la llamada para avisarle a sus familiares que están bien. Podemos hacerlo. ¿Bien? Derivaciones de redes de apoyo. ¿Qué derivaciones de redes de apoyo puede llegar a ver, o podemos llegar a ofrecerle, mejor dicho, a una víctima que sufrió un incendio dentro de la prisión? Le podemos ofrecer si necesita un lugar para quedarse, para comer, o Pero vos acordate ¿cómo que se es llama? un Algún preso. comedor. Sí, Es en una- esa situación. Claro, claro. Ajá. En este caso que planteó la compañera. Le podríamos ofrecer Y ir si hay a la enfermería de la prisión. o Enfermería algún Enfermería de grupo la de prisión, apoyo, si tienen grupo de psicólogo que apoyo, haya, si tienen psicólogos, que o un taller que esa haya. información la vamos a recaudar nosotros cuando recaudemos toda la información. Ujú. ¿Sí? También muchas veces en las prisiones hay iglesias. Vamos a También. suponer que es muy devoto y quiere hablar con el sacerdote, no sé, se me ocurrió recién. También es una red de apoyo. Ujú. O van también personas a leerles la Biblia, todas esas cosas Claro, también me que quiero bueno, comunicar con el colaborador, no sé. María, que es la que viene todos los jueves, como dijo la compañera, a leernos la Biblia. No sé, se me ocurre por decir. ¿Sí? claro, y lo que Y no hay que luego, hacer es dar información claro, errónea. alguna Si no sabes herramienta. y le decimos averiguo y te aviso, pero no, si no sabemos no tenemos que hablar, no tenemos que. Claro, si no sabemos, no tenemos que hablar. Sí, por ahí, vamos a suponer que en la prisión no hay psicólogos, no sé, en realidad no sé bien cómo se manejan, pero me imagino que debe haber, o debería haber. Bueno, no entremos en detalles políticos, debería haber psicólogos, pero si no hay, le podríamos decir que vamos a comunicarnos con las autoridades a ver si le podemos conseguir un psicólogo. O sea, todos si podemos, no prometemos. Porque puede ser que después los encargados nos digan, no, que se quede ahí, como decimos en Argentina, que se joda y no pasa nada. Por eso digo que es un caso complicado.
no es otro caso más abierto. Y por último tenemos lo que es la psicoeducación, ¿sí? Le tenemos que decir, como les dije, encontramos a esta persona en una esquina, en un rincón, llorando desesperadamente y sin saber qué hacer. ¿Qué le puede estar pasando? Pudo haber entrado en crisis también. ¿Qué tipo de crisis? Y ataque de pánico, ansiedad. Una crisis Bien. de Igual, pánico. después le puede agarrar el cuerpo, igual porque no puede respirar, más miedo te da. Funciona. Y puede estar inmóvil también. Bien, entonces la psicoeducación le Angustia, tenemos que estrés. enseñar que todo lo que le puede pasar posteriormente a esta primer crisis. ¿Sí? Puede Un ser, trastorno postraumático. exacto, puede ser que tenga pesadillas, puede ser que en su mente le aparezcan imágenes, que es normal. ¿Sí? Que es normal que suceda, que le agarre ataques de llanto. Bien, eso es la psicoeducación, informarle lo que le puede pasar posteriormente al evento. Y que si eso a lo largo del tiempo no mejora, necesita ayuda psiquiátrica, psicológica, y que debe informar y avisar que necesita esa ayuda. Bien. Otra cosa, vamos a suponer que esta víctima que nosotros ayudamos sufre de ataques de pánico. ¿Sí? Ya de por sí, anterior al evento, él ya sufre de ataques de pánico. Entonces podemos decirle qué hacer ante un ataque de pánico. Primero de identificar qué y explicarle qué es. Identificamos, obviamente, lo que le está pasando. Pero si nos dicen, no, lo que pasa es que yo ya sufro ataques de pánico anterior y mi miedo es que después de este evento esos ataques de pánico sean cada vez peor y que no los pueda controlar. Seguramente que sí. Se van a agravar. Entonces, nosotros podemos en esa psicoeducación enseñarle cómo controlar el ataque de pánico. ¿Sí? Que se quede tranquilo, que es un ataque de pánico, que no le va a pasar nada, que controle su respiración, puede ir, buscar charlar con un compañero. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo es la dinámica que yo quiero que hagamos el viernes? Ahora sí, yo había encarado por otro lado. Bueno, desvíalo para el otro. Es como que quiero que apliquen en un caso X, el que quieran, así sea el más simple. El más simple. Todo esto que aprendimos. Después, tengo otra. Espere, que la tengo anotada. Bien. Esta. Con respecto a las crisis, ¿sí? Esta persona sufrió una crisis. Bien. La crisis puede ser evolutiva o puede ser accidentales. Evolutiva depende de qué, de los cambios que esa persona enfrenta, ¿sí? Que va más allá con la edad y con las etapas del ciclo de la vida. No es lo mismo una víctima que sufre una crisis
de 15 años, vamos a suponer que una víctima de 40 años, donde su afrontamiento es diferente. ¿Sí? Entonces va con respecto a la evolución de la vida y a la edad. Tenemos diferentes formas de afrontamiento y la vamos aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces tenemos una crisis evolutiva. ¿Bien? Y después tenemos crisis que son accidentales, que dependen más de lo que son los factores ambientes, como por ejemplo lo que pasó con el COVID-19, ¿sí? Que son impredecibles y que dependen de factores ambientes. Entonces, en este caso que planteó la compañera, ¿es accidental, una crisis accidental, o es una crisis evolutiva? Y accidental, porque fue repentino. Pero no dependió de factores ambientes, porque dependió del ser humano. Y pero se dio de repente, por más que haya sido producida por alguien, es algo que ocurrió repentinamente, no que la sufrió a los 15 años y la volvió a sufrir ahora a los 40. No, es evolutiva, ¿por qué? Porque la crisis se dio antes con la pelea, vamos a decirlo así, de apagar el televisor, y esa persona, número uno, la primera, hubiese tenido cambios en su afrontamiento hacia la situación, no hubiese pasado la segunda. Claro, que ¿Entiendes? yo esa partecita donde ella estaba contando no la había escuchado bien. Yo pensé que empezó el conflicto, se dio el incendio, pero no. Claro, no, primeramente rápido, Hubo una la pelea. rápido. Había un recluso que estaba mirando televisión con el volumen muy alto, viene el guardia y le dice que por favor apague el televisor. Este hombre baja el volumen pero no apaga el televisor. ¿Sí? Entonces van para, como decimos en Argentina, los llevamos de, para darle una represalia. Resulta que los compañeros de celda, me parece, agarraron al guardia, como que lo retuvieron, el guardia decide irse, mejor para que no haya conflicto. Más a la tardecita vienen un grupo de guardias para reprimir a esta gente y ahí se arma el conflicto. ¿Bien? También tenemos lo que son las crisis familiares, ténganlo en cuenta para quien use algún otro caso, que entra lo que son las infidelidades, los celos, la rutina. Y tenemos crisis de salud, que son cualquier tipo de enfermedad crónica. ¿Sí? Como por ejemplo, creo que les puse un caso de una mujer que le diagnostican cáncer. Sí. El cáncer terminal, sí. Bien, esa sería un tipo de crisis de enfermedad, de salud. ¿Y esa qué sería? ¿Evolutiva o de repente? Porque ahí dice, por ejemplo, que ella se sintió mal, fue al hospital, y le hicieron todos los análisis y bueno, le detectaron que tenía un cáncer terminal. Claro, es un tipo de crisis de salud. Y para mí, por más que no dependa de factores ambientales, entraría más en accidentales que en evolutivos. Pero, depende de cómo ella afronte ese diagnóstico,
va a ser evolutiva. Muy bien, no creo que la afronte, porque te están diciendo te vas a morir en cualquier momento. Es complicado. No, pero ahí entra lo que es resiliencia de cada uno. Y Claro, sí, porque ahí la persona puede entrar en, ¿cómo se llama? En conflicto y puede producirse, ¿cómo se llama eso? Em, Ay, se me fue la palabra. En depresión y ahí ir evolucionando cada vez más la enfermedad. Tiene las dos, claro, pero un cáncer terminal no es que va a durar 10 años. pero Cáncer tenés las dos terminal decisiones. depende de tu balance. Depende Pero cómo lo tenés tome las la dos persona. decisiones. Claro, porque Claro, conozco o huís, personas Claro, que se pero dedican a vivir lo más que pueden más y resiliencia agradecidamente, digamos, diferentes formas de afrontar. exacto, por sí, eso no, tenés por eso. huir o afrontar lo que pasa. Puede ser que la persona diga, bueno, de ahora en más, después, obviamente, de un tiempo, porque un diagnóstico así no es fácil para nadie, Claro. seguro le va a llevar su tiempo de ese afrontamiento y decir, bueno, lo poco que me queda lo vivo de la mejor manera, o tiene el otro camino que es quedarse tirada en la cama, no hacer más nada y darse 100% por vencida. ¿Bien? Un segundo. ¿Bien? Bien. ¿Recuerdan las fases del duelo? Les tengo tarea, mirá que 2 días quedan, 2 días, tareitas. No me molesta que ustedes lo hagan en casa, lo anoten en un papel y lo tengan ahí. Yo quiero que hagan el caso. Nada más. Se ríen, se ríen. Gladys, por las dudas, ni habló, Gladys. Me prendió la cámara, pues se quedó ahí. No dijo ni mu. Ay, apagué el ventilador porque... Prendeme el aire, por favor. Es el verde. Rojo, ¿qué es eso? Ahí está. Pues se escuchaba ruido y no tengo los auriculares. Entonces, el duelo, las fases del duelo. Tenemos fase inicial o de evitación. Es la primera fase, la fase de negación. Estaba la ira. Y que es un mecanismo. ¿Cómo? Después estaba la ira, ¿no? Enfado. En el enojo, la ira. Claro, que es como una defensa que utilizamos, ¿sí? Hasta poder asimilar ese duelo. Sí. ¿Bien? Después, en la etapa de la negociación, sería. Esta primera fase, Voy bien, entonces. Ahí. Sí, hay varias. Esta primera fase puede durar horas, puede durar semanas, puede durar meses. ¿Bien? También obviamente siempre va a depender de la gravedad de ese duelo. Supongamos, yo tenía una cadenita que la apreciaba muchísimo porque me la regaló, no sé, mi mamá. Se me perdió. Entro en una crisis, en una fase de duelo. ¿Sí? Por la gravedad de las situaciones, este duelo no tiene que durar. Algo material. Bien, pero si me fallece mi pareja, que me acompañó durante todo este tiempo, y sí, quizá la primera fase va a durar mucho más tiempo de lo que puede durar la fase de duelo, que fue cuando perdí esa cadenita que deseaba. Recuérdense que el duelo puede ser ante cualquier situación. Un duelo no se da solo por la pérdida de un ser querido, de cualquier tipo de pérdida. Sería, profe, que el primer paso es estabilizar al individuo en la ansiedad, ¿Cómo? mediante Se impacto corta. de la
noticia, en lo cual La fase inicial le o de modificó, como quien evitación. dice, Sí, tu vida. Y si el duelo persiste en el tiempo, ya es un duelo patológico, ya Como crónico sería. sí dura un tiempo, pero ya si se prolonga por mucho, se ya- traspasa. Sí. ¿Cómo suele pasar? Les doy un ejemplo. Aquellas mamás, papás que pierden un hijo y hasta el día de hoy, después de a lo mejor 25 años, muestra la actuación que tiene y está todo igual que cuando ese niño falleció. Por así decirlo, no es normal. Entonces, un duelo que nunca sanó. Uno sí, ante una pérdida, puede conservar algo que te recuerde a esa persona. Sí, está bien, no está mal. Pero conservar todo intacto no es normal. Normal, lo decimos normal por llamarlo de alguna manera. Ya lo hago, Lauri, dame un segundito. ¿Bien? ¿Se entiende? Después tenemos lo que es la fase aguda del duelo. Tenemos el dolor que se siente por esa separación. Comienza el desinterés por el mundo en sí. La depresión sería. Sería la depresión. ¿Se me cortó? Sí, sí, algo así. Sí. Sí. También puede ser que entre la persona en una preocupación por cómo se ve la persona que está fallecida, por ejemplo. ¿Sí? Esto suele disminuir con el tiempo. Y también puede ser que esta fase se pueda repetir en ciertas ocasiones. Porque pasaste por un lugar donde te recuerda a Una separación. yo acá venía a tomar, no sé, claro, yo acá venía a tomar el helado con mi abuelo, me traía Un cuando era divorcio. chica, por ejemplo. Un divorcio, digo también. Separación de cualquier tipo, no separación matrimonial. Separación hablamos, Un divorcio, digo, también es causante de un duelo. cuando hablamos de separación hablamos de pérdida de algo que fuere. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Después tenemos la resolución del duelo, para hacerlo más corto en estas 3 etapas, si no tenemos la otra que son 5, que sería la fase final, que es esa reconexión que vamos a tener, ¿sí?, con nuestra vida diaria nuevamente. ¿Sí? Los estados de ánimo se estabilizan, los recuerdos de esas personas fallecidas, ¿sí?, traen sentimientos en vez de dolor, traen sentimientos de cariño, mezclado con un poco de tristeza. No hace mal, pero ya no recordarlo. ¿Se entiende? La aceptación puede ser así. Todo esto, siempre el duelo también va a influir en cómo nosotros afrontamos ese duelo. Y entra otra vez la resiliencia en el medio. ¿Sí? Recuerden que la resiliencia se aprende. Entonces todos podemos ser resilientes. ¿Bien? Y el otro tipo de duelo
que son 4 etapas, era la fase de entumecimiento shock, que es la que me estabas nombrando vos antes. Yo te hago así porque tengo arriba. Big N. La desconocida. Desconocida total, Big N. Era la fase de entumecimiento shock, la fase de anhelo y búsqueda, la fase de desorganización y desesperanza, y la fase de reorganización. Esta fase de duelo es según diferente autor. ¿Sí? Solo quiero que sepa que hay una fase inicial que se caracteriza por esa negación, por la no aceptabilidad de las cosas. ¿Bien? Después tenemos otra fase, que es la segunda fase, que es el desinterés por el mundo, ¿sí? La preocupación, podemos caer en depresión. Esto va disminuyendo con el tiempo. Y por último tenemos una fase que es la resolución de este duelo, ¿sí? Que es la conexión con la vida, la conexión con nuestras cosas diarias que hacíamos cotidianamente, todos nuestros sentimientos se empiezan a estabilizar, ya recordar esa pérdida no es tan dolorosa como era antes. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, ¿Alguien sí. quiere hacer alguna pregunta? No tengan miedo, que no es nada difícil lo que tienen que hacer. Erika, vamos, si vos sabés, dale, que me hace carita, Erika. No, porque yo tengo otra cosa anotada, no es otra cosa, sino es lo que está diciendo, pero el último que nombró no lo tengo, por eso digo, ¿en qué momento lo dictó que me lo perdí? No. Debe estar en los Power que mando. En los PDF, si quieren, ahora le paso todo esto del duelo y hablar de cierre. En la sala. Se lo paso al grupo, al duelo, para que lo pueda encontrar y que sea más fácil. Lo paso al WhatsApp, ¿eh? Lo pasé el otro día, sí lo tengo, lo que pasa es que, bueno, estuve leyendo los otros anteriores que eran más larguitos y no llegué, pero yo... Bueno, lo del duelo, yo simplemente quiero que ustedes lo sepan, porque toda persona que pasa por una crisis va a pasar por un duelo. Sí. Claro que yo tengo negación, enfado, negociación, miedo, depresión y aceptación. Y después los tipos de duelo. Depende qué autor, tienen diferentes nombres. Y hay unos que son 3 fases, otro autor que pone 4 fases. Cualquiera, mientras ustedes la sepan, es válido. Porque en la psicoeducación también podemos estar informando de esto. Mirá, va a suceder esto, vamos a entrar en un estado de duelo, donde hay que superarlo con el tiempo. También podemos incluirlo dentro de la psicoeducación. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Si las que se tienen que ir a trabajar van tranquila, y le pido disculpas que fui yo la que me equivoqué con el horario. De igual manera, el viernes sí nos encontramos a las 15 horas, porque ese ya lo programé. ¿Alguien? ¿No? Bien, de igual manera puse para el próximo miércoles, que ya creo que es 28, si no me confundo, déjenme mirar. Sí, el 28 hay un recuperatorio de esto. Por X motivo no se pudieron conectar o lo que fuera. El día 28 hay un recuperatorio. Otra cosa, recuerden que quien no está al día con las cuotas y demás, no va a recibir su nota en el instante. ¿Bien? Yo no voy a decirle aprobaron o no aprobaron, no les voy a decir nada. ¿Las dejo rendir? Sí.
pero hasta que no Profe, se pague eso- lo que se... Profe, eso le quería preguntar. ¿Tenemos que tener abonado certificados también? Todo, ¿O las cuotas solamente? Las cuotas. Todo. por lo Bueno, que me informaron, todo. claro, hasta el certificado, claro, No, por eso quería saber. o sea, van a rendir igual, pero hasta que no abonen eso, yo no les voy a decir si aprobaron o no aprobaron. Claro. Tengo una consulta yo, nada que ver con el tema, ¿no? Bueno, yo que hice la historia del pabellón séptimo. ¿La semana que viene lo digo igual o me busco otra historia? El viernes. Claro, pero yo la conté hoy. ¡Ah! Ojalá fuera Pero no la semana que viene. desarrollaste 100% hoy. No, claro, pero ya la historia puede ser la misma. Sí, Ah, bueno, dale. hasta las demás compañeras pueden elegir una historia igual, parecida, igual. Claro, esa era mi consulta, porque más o menos como fuimos desarrollándola, quería saber si hacía otra o sigo con la misma. No hay problema por eso. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, nos vemos el viernes, sin miedo, sin nada. Ni que tuviese cara de mala. El profe ese dice que usted es muy estricto. No, profe, ese que se calle, ya le dije. Dice, si les Ya le hubiera dije, tocado... me dije el otro día, digo, dejá de meterle miedo a mis alumnas, porque no soy así. No. Tampoco, ay, qué mal, ahora lo voy a llamar de nuevo, le voy a decir, mira, acá Erika, así lo voy a decir, Erika me dijo que usted anda diciendo por ahí Les hubiera tocado muy la mala. profesora, dice, Naida, dice, así andaría. Pero no, sí, de buena onda el profe. Soy buena onda, sí, por ahí a lo mejor, como ustedes ya vieron, pongo mucho material, me gusta mucho, y a veces no podemos abarcar todo, y después los chicos me quieren matar. Pero bueno, también está en cada uno, yo como les digo a ustedes, yo quiero que ustedes el material lo tengan. Y esto era una especialización de 2 meses, donde 100% todo no se puede abarcar, es obvio, pero yo quiero que ustedes lo tengan. ¿Bien? Bien. Entonces, Sí, profe. nadie no para de reírse, ella se ríe, no dice nada, pero se ríe, mira, yo no sé qué le pasará por esa cabeza. Nos vemos entonces el viernes a las 15 horas. Ok. Y otra vez le pido disculpas por lo que pasó hoy, que fui yo la que me confundí. Igual, es normal, chicos, que yo me confunda o que me cuelgue y diga, ay, para, esto lo vi, no lo vi, lo dije. Soy así. Así que le pido perdón por eso. Nos vemos entonces el viernes. Nos vemos. Chau, Hasta chau. luego. Gracias.